A los 37 años, cuando muchos lo recuerdan solo como una máquina de goles, Robert Lewandowski decidió romper el silencio. No fue en el campo, no fue con un balón, fue con palabras. Palabras que, según personas cercanas, llevaban años acumulándose en silencio. Porque detrás de los récords, los trofeos y las ovaciones, se escondían conflictos, decepciones y heridas personales que nunca llegaron a cicatrizar. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué remover viejas tensiones justo cuando su carrera entra en la recta final? Algunos insiders lo describen como un ajuste de cuentas tardío, otros como una confesión necesaria. Lo cierto es que no todo fue gloria en el camino de Lewandowski hacia la cima. Relaciones rotas, miradas que nunca se cruzaron, frases dichas a puerta cerrada que cambiaron destinos. Y así llegamos al momento clave. 5 nombres, 5 historias. Ahora sí, empezamos con el número 5. Número 5. Jürgen Klopp. Cuando Robert Lewandowski llegó a Dortmund, Jürgen Klopp fue el hombre que lo convirtió en una estrella europea. Ante las cámaras, la relación parecía perfecta. Sonrisas, abrazos, elogios públicos. Pero puertas adentro, la historia era muy distinta. Según personas del vestuario, entre ambos se fue creando una tensión silenciosa, alimentada por el éxito y por el control. Klopp veía a Lewandowski como una pieza de su sistema, un engranaje. Lewandowski, en cambio, empezaba a verse como algo más. Un líder, un goleador de élite, alguien que merecía decidir su propio destino. Ahí nació el conflicto. Testigos recuerdan reuniones privadas donde el tono subía, donde Lewandowski exigía más libertad táctica y más reconocimiento, mientras Klopp insistía en la disciplina colectiva. El punto de ruptura llegó cuando su salida al Bayern empezó a ser un secreto a voces. Klopp se sintió traicionado, Lewandowski presionado. Según insiders, el ambiente se volvió irrespirable. Miradas frías en los entrenamientos, conversaciones cortadas en seco. Una frase repetida por varios testigos lo resume todo. Aquí nadie es más grande que el club. Lewandowski nunca olvidó esas palabras. La final de su etapa en Dortmund fue amarga. Aplausos del público, sí. Pero entre él y su entrenador quedó una distancia emocional imposible de reparar. Aquella relación que lo lanzó a la élite terminó marcada por el resentimiento y la desconfianza. Para Lewandowski fue una lección dura. Incluso quienes te llevan a la cima pueden convertirse en sombras cuando decides seguir tu propio camino. Número 4. Pep Guardiola. Cuando Robert Lewandowski llegó al Bayern Múnich, muchos pensaron que había entrado en el paraíso perfecto. Y al principio lo fue. Goles, títulos, dominio absoluto. Pero con la llegada de Pep Guardiola, el escenario cambió. No de forma inmediata, no de forma visible, sino de una manera mucho más peligrosa, mentalmente. Guardiola no veía a Lewandowski solo como un goleador, lo veía como un concepto, un recurso táctico que debía sacrificarse por el sistema. Insiders del vestuario recuerdan sesiones interminables de vídeo, correcciones constantes, exigencias casi obsesivas. Lewandowski marcaba sí, pero sentía que nunca era suficiente. El conflicto no estalló en gritos, estalló en silencios, en miradas evitadas, en cambios inexplicables, en partidos grandes donde Lewandowski era sustituido o desplazado a zonas incómodas del campo. Testigos aseguran que el polaco llegó a preguntarse si su instinto goleador estaba siendo castigado en lugar de valorado. El momento más tenso llegó tras una eliminación europea. Guardiola habló de control, de posesión, de estructura. Lewandowski habló de hambre, de matar partidos. Dos visiones opuestas, dos egos fuertes. Según personas cercanas, hubo una conversación privada en la que Lewandowski salió con el rostro serio y una frase clara en la cabeza. Aquí, el sistema está por encima del goleador. Aunque siguieron ganando, la relación nunca fue cercana. Profesional sí, cálida no. Para Lewandowski, Guardiola representó una sombra incómoda. El entrenador que lo hizo dudar de su propia esencia. Una duda que, con el tiempo, dejó cicatriz. Número 3. Thomas Müller. Desde fuera, la relación entre Robert Lewandowski y Thomas Müller parecía ejemplar. Compañeros durante años, títulos compartidos, celebraciones conjuntas. Pero dentro del vestuario del Bayern, la historia tenía capas que casi nadie veía. Porque cuando dos líderes conviven demasiado tiempo en el mismo espacio, la armonía suele ser frágil. Müller era el símbolo del Bayern, el jugador de la casa, el protegido de la afición. Lewandowski, en cambio, era el ejecutor, el hombre que convertía el dominio en goles. Según insiders, nunca hubo una pelea abierta entre ellos, pero sí una competencia silenciosa que fue creciendo con los años. ¿Quién hablaba más en el vestuario? ¿Quién marcaba el ritmo emocional del equipo? ¿Quién era realmente escuchado?
Testigos recuerdan momentos tensos tras derrotas importantes. Müller hablaba, Lewandowski callaba, pero ese silencio pesaba. En privado, Lewandowski sentía que su rol era reducido al de finalizador, mientras Müller asumía un liderazgo que a veces rozaba la imposición. No todos los líderes gritan, habría dicho Lewandowski a personas cercanas. El punto más delicado llegó cuando el Bayern empezó a preparar el futuro sin él. Renovaciones, cambios de jerarquía, nuevas caras. Müller seguía siendo intocable. Lewandowski no tanto. Según fuentes internas, el polaco interpretó ciertas decisiones como señales claras. El club escuchaba más a unos que a otros. Y eso dolió. Nunca hubo una ruptura pública. Nunca una frase explosiva ante la prensa, pero sí una distancia emocional creciente. Miradas que ya no buscaban complicidad. Celebraciones menos efusivas. Una sensación constante de no ser plenamente comprendido dentro de su propia casa. Para Lewandowski, Müller representó algo incómodo. El recordatorio de que incluso marcando historia, no siempre eres el centro del relato. A veces, la sombra no viene del rival, sino del compañero que siempre estuvo a tu lado. Número 2. Karl-Heinz Rummenigge. Para Robert Lewandowski, los conflictos más profundos no siempre nacieron en el campo. Algunos se gestaron en despachos cerrados, lejos de las cámaras. Y ahí aparece Karl-Heinz Rummenigge, uno de los hombres más poderosos del Bayern durante su etapa dorada. Un símbolo del club. Una voz que pesaba más que cualquier discurso en el vestuario. Al principio, la relación fue correcta, profesional. Rummenigge valoraba los goles. Lewandowski respondía con números históricos. Pero con el paso del tiempo, algo se rompió. Según insiders, Lewandowski empezó a sentir que era tratado como un activo, no como una figura con voz propia. Cada renovación se convertía en una negociación fría, cada conversación en un pulso silencioso. El punto crítico llegó cuando Lewandowski expresó por primera vez su deseo de explorar un nuevo reto. La respuesta fue dura. Testigos hablan de reuniones tensas, frases calculadas, silencios incómodos. Rummenigge defendía la postura del club. Lewandowski, su ambición personal. Dos mundos chocando sin margen para el entendimiento. Una frase repetida por personas cercanas al delantero quedó grabada en su memoria. Aquí nadie está por encima del Bayern. No era nueva, pero esta vez el mensaje fue claro. Sus deseos no importaban, su legado tampoco, solo el control, solo la institución. Desde ese momento, la relación se enfrió por completo. Lewandowski siguió marcando, siguió sonriendo ante las cámaras, pero por dentro, según quienes lo conocían bien, algo se había quebrado definitivamente. Se sintió desprotegido, poco escuchado, fácilmente reemplazable a pesar de todo lo que había dado. La salida final fue inevitable, no explosiva, no escandalosa, pero sí cargada de resentimiento silencioso. Para Lewandowski, Rummenigge encarnó la cara más dura del poder en el fútbol, aquella que no perdona los sueños individuales incluso cuando vienen acompañados de gloria. Número 1. FC Bayern Múnich. Por encima de entrenadores, compañeros y directivos, el conflicto más profundo de Robert Lewandowski tuvo un solo nombre: el Bayern Múnich. El club que lo convirtió en leyenda, y al mismo tiempo, el lugar donde sintió que su historia terminó sin el respeto que esperaba. Durante años, Lewandowski fue el rostro del gol, el seguro de vida del Bayern. Récords históricos, temporadas irrepetibles, noches europeas inolvidables. Pero según personas cercanas, cuanto más grande se hacía su legado, más distante se volvía el club con él. El agradecimiento existía en público. En privado, la relación se volvía fría, calculadora. El momento más doloroso llegó tras una de sus mejores temporadas individuales. Lewandowski esperaba reconocimiento, respaldo, un gesto claro de confianza. Lo que recibió fue silencio, dudas, planes de futuro donde su nombre ya no era intocable. Insiders aseguran que esa fue la noche en la que entendió la verdad. El Bayern siempre mira hacia adelante, incluso si deja atrás a sus héroes. Las negociaciones finales fueron tensas, reuniones largas, respuestas evasivas. El club hablaba de proyecto, Lewandowski hablaba de respeto. Nadie cedía. Testigos recuerdan un ambiente cargado, casi emocionalmente agotador. No hubo gritos, no hubo escándalo público, pero sí una sensación clara de ruptura definitiva.
Cuando finalmente se marchó, lo hizo con estadísticas imposibles de igualar y con una herida invisible. Para Lewandowski, el Bayern no fue solo el club de su gloria, fue también la prueba más dura de una lección brutal del fútbol moderno. Nadie es eterno, ni siquiera las leyendas. Cuando todo parecía ya explicado, apareció un detalle que cambió por completo la lectura de esta historia. Según insiders muy cercanos al entorno de Robert Lewandowski, la decisión de marcharse del Bayern no fue solo deportiva ni económica, fue profundamente emocional. En una conversación privada, lejos de micrófonos y focos, Lewandowski habría dicho una frase que nunca salió a la luz en su momento. Me siento solo incluso cuando marco goles. Ese fue el verdadero quiebre. No la falta de títulos, no las negociaciones tensas, sino la sensación de haberlo dado todo sin sentirse realmente defendido cuando más lo necesitaba. Testigos aseguran que, en sus últimos meses, Lewandowski ya no discutía tácticas ni contratos. Discutía algo mucho más íntimo, su lugar como persona dentro del club. El giro final llegó cuando entendió que el problema no era un entrenador, ni un directivo, ni un compañero concreto. Era el sistema, un sistema que consume, utiliza y reemplaza. Lewandowski no huyó del Bayern, se liberó, y esa liberación marcó el inicio de su último gran capítulo en el fútbol europeo. Hoy, Robert Lewandowski sigue siendo admirado, respetado, temido por los rivales, pero su historia deja una huella más profunda que los goles. Deja una advertencia. Porque incluso en los clubes más grandes, incluso en las eras más gloriosas, el éxito tiene un precio silencioso. Las relaciones rotas no siempre se ven. Las heridas no siempre sangran. A veces se esconden detrás de sonrisas, celebraciones y trofeos levantados al cielo. Lewandowski se va del Bayern como una leyenda estadística, sí, pero también como un hombre que entendió demasiado tarde que el amor en el fútbol es condicional. Su historia demuestra que la gloria ilumina, pero las sombras siempre caminan al lado. Si te gustó este relato, recuerda algo. En el fútbol, como en la vida, no siempre gana quien más da, sino quien mejor se protege.